hombre, hermano, era un hombre que era un poderoso para predicar. Su predicación, sin él proponérselo, tenía esa pasión y trascendía las fronteras de donde él estaba. Donde estuvo, donde predicó, a su segunda o tercera predicación, trascendía su forma de predicar, porque era un hombre que era utilizado para la política. Vivió en una época donde él confrontó a la iglesia evangélica. No solamente él, era un grupo de puritanos, 2000 pastores, que le predicaban, ya no predicaban contra la iglesia católica, sino predicaban contra la iglesia evangélica, porque era la religión del Estado en ese momento, en Inglaterra. Este hombre, usted lo conoce muy bien, porque todos han escuchado el libro más famoso de este. Él es conocido como John Bunyan, o Juan Bunyan. Y él, los líderes de la iglesia de Inglaterra, hermano, en el siglo XVII, les resultó tan molesta su predicación que lo encarcelaron. Y lo encarcelaron para silenciarlo. Según ellos, al encarcelarlo, él quedaría silenciado. Pero él rehusó callarse y empezó a predicarle a los presos en la cárcel, en el patio cuando salían. Y la gente que vivía alrededor, y algunos caminaban cuadras para llegarlo a escuchar. De tal manera de que John Bunyan siguió teniendo una audiencia grande que llegaban a predicar. Llegaban a oír. Cuando la iglesia se enteró de esto, de nuevo se molestó tanto. Porque incluso todos los ciudadanos, o los cientos de ciudadanos de Bedford, donde estaba la cárcel, dejaban a la hora que él predicaba en sus casas y iban a escucharlo detrás de la malla donde estaban ellos presos. Así que los opositores de Bunyan decidieron meterlo en una cárcel solo, con paredes para silenciarlo. Y él no aceptó estar callado y empezó a escribir su famoso libro, El Progreso. Y con el libro El Progreso del Peregrino, un clásico del cristiano, comunicó el mensaje del Evangelio a millones en todo el mundo durante varios siglos. Fue tal ese libro que fue traducido a diferentes idiomas, ocupando después de la Biblia el segundo lugar, por un hombre que no rehusó a quedarse callado. El diablo conoce el poder de predicar el Evangelio. El rey de las tinieblas sabe cuánto daño le ha causado la predicación del Evangelio. Y hoy no es un hombre solamente el que no se rehúsa o se rehusó a quedarse callado, sino que hoy hay cientos de creyentes que están enmudecidos, que no le dan importancia a la predicación de la palabra. Así que esta historia real, tiene mucho que ver con eso, porque sin lugar a dudas los puritanos y John Bunyan conocían a Pablo, sin lugar a dudas, y entendían esto que nosotros decimos. Esta historia, hermano, es un ejemplo digno. La vida de Pablo es un ejemplo digno de imitar con respeto a sufrir por causa de Dios. Así que en nuestro texto hay dos indicativos que te enseñarán a crecer espiritualmente. Dos indicativos que te enseñarán a crecer en madurez espiritual. Dos indicativos que te enseñarán a crecer en ese gozo maduro. El primero es el sufrimiento, el versículo 12 al 14. Y el segundo es el dolor, el versículo 15. Rara esta predicación. Rara en el sentido de que usted hoy va a escuchar que sufrir por causa del Evangelio es glorificar a Dios. Y hoy
vamos a puntualmente solo estar en este primer punto. Porque este primer punto, que es el sufrimiento por causa del Evangelio, tiene tres aspectos que necesitamos entender. Y el primero está en el versículo 12 y dice, y es el sufrimiento por la causa del Evangelio. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Miren, impresionante. Hay tantas cosas aquí. O sea, Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes sepan que las circunstancias que me rodean, es decir, que él estaba encarcelado, han redundado en mayor progreso del Evangelio. Quiero que sepáis, es la traducción de una palabra griega conocida, una expresión que aparece con frecuencia en las cartas antiguas. Y que esa expresión puede explicarse como quiero que comprendan esto, o quiero que entiendan esto. Es decir, Pablo quiere que la iglesia entienda que el sufrimiento es importante cuando el sufrimiento es por causa del Evangelio. Pablo está diciendo. ¿Qué quiere Pablo que ellos aprendan? ¿Qué cosas? Que las cosas que le han sucedido a él. ¿Y qué le ha sucedido? Él lo conocía muy bien. Pablo, cuando llegaba a las ciudades, a diferentes ciudades en el Imperio Romano, casi siempre sabía que su hotel 5 estrellas sería la cárcel. ¿Cuál era el delito? Predicar el Evangelio de Dios. ¿Por qué? ¿Quién lo acusaba? Los judíos. Por los gentiles. Esta oración, hermano, las cosas que me han sucedido, significa literalmente las cosas tocantes a mí o relacionadas conmigo. Pero que yo quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, pero no, ¿cuál era su dolor? ¿Cuál era su sufrimiento? No era que compró un carro y no podía pagarlo y ahora se lo quiere quitar. Y usted quiere que oremos para que en la computadora del dealer se borre la letra. No, es usted se lo merece. ¿Está sufriendo su matrimonio? Usted es responsable. Usted es responsable. No, hermano, yo no tuve la culpa de haberme casado con un hombre, un desgraciado. Bueno, no tuvo la culpa tal vez de que sea desgraciado, pero usted se casó con ese hombre. Y ahora, usted le manda la Biblia, 1 Pedro 3, aquí usted, como cristiano, de testimonio con la boca. Bueno, gracias a Dios, no hay ninguna hermana que pase eso, pero por ejemplo, Efesios capítulo 6, ahí nomás está Efesios, antes de, creo que algunas Biblias hasta comparten el mismo, las páginas están una a la otra. Efesios 6, 21 dice, pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo harás saber. Tíquico, amado hermano y fiel ministro del Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuelen sus corazones. Sí. Pablo está exponiendo lo que le está pasando, sus sufrimientos. Igual en Colosenses, todo lo que se refiere a él, y esto lo vemos de varias maneras. Pablo tenía una óptica de sufrimiento no humana. Miren, nosotros cuando estamos sufriendo por alguna enfermedad, la óptica es muy humana. Están los que se va a la gloria. No, pero es que o están los que están señalando, usted está enfermo por pecado. Pero es una óptica, ¿verdad? ¿Por qué razón? Si el que está en control de todo es Dios, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Dios no siempre va a responder. Les respondió Dios a Job, ¿por qué estaba pasando lo que estaba pasando? Hasta después del sufrimiento de él se dio cuenta de que Dios lo había escogido para que a través del sufrimiento Dios fuera glorificado. Y puede hacer eso Dios con un creyente. Sí, Dios es Dios, es nuestro Creador. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto
escuche esto, han redundado ¿en qué? En el mayor progreso del Evangelio. O han redundado, otra traducción, más bien para el progreso del Evangelio. Así que Pablo no está tomando a la ligera sus prisiones. Él sabe que está ahí. ¿Me explico? Cualquier situación, hermano, usted ha pasado una vez una situación de muerte. Ahí está. Y también lo hace para que eso redunde en el progreso del Evangelio. Así que él no pasa por alto sus prisiones. Ahora mire un poquito de análisis sistemático en Filipenses. Lea conmigo el versículo, capítulo 1, versículo 7. Ahí está usted, acompáñenme, no se pierda leer esto. Dice el 7, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque lo llevo en el corazón. Pues tanto, escuche esto, en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. ¿Cómo así? ¿Qué está diciendo Pablo? Que muchos de la iglesia también estaban siendo encarcelados. ¿Por qué razón? Por predicar el Evangelio. Usted va a decir, qué locura esto, hermano. Pero qué locura. Yo no quiero ir a la cárcel. Yo lo muy menos usted no quiere ir a la cárcel. Tampoco Pablo. ¿O usted cree que Pablo le pedía ser prometido a la cárcel? Pero el Evangelio tiene un precio. Ser creyente tiene un precio. ¿Por qué? Porque las ideologías de este mundo y sobre todo el reino de las tinieblas no lo va a dejar a uno tranquilo. Vea el versículo 14. 1:14. ¿Me contó? La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estaba pasando con el sufrimiento de Pablo? Estaba dándole aliento a todos los demás. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Hermanos, necesitamos ser valientes en todas las cosas que nos han pasado. Cuando yo volteo a ver para atrás mi vida desde niño y todo lo que me ha pasado, me doy cuenta que Dios ha permitido todo esto para ser el hombre que soy. Si no, uno se derrite con cualquier cosa. Pero claro, he sufrido en cada etapa, he llorado en cada etapa, pero he entendido en cada etapa las respuestas únicamente las encuentro en quién, en las Escrituras. Usted también. Y eso es importante. Vaya conmigo al versículo 17. Todavía está aquí. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando que causarme angustia en mis prisiones. Hermano, eso es terrible. Eso es terrible cuando uno mira a gente que se dice cristiana queriendo causarle a uno dolor. Aquí San Pablo habla de esto. Así que es importante entender. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado, escuché esto, vamos a analizar ahora estas 7 palabras, en el mayor progreso del Evangelio. La palabra progreso. Pablo está hablando, y a veces esta es la idea principal en estos primeros versículos, del 14 al 18. Un progreso. El sufrimiento de Pablo estaba llevando a que progresara la predicación del Evangelio, porque la iglesia se multiplicaba y se multiplicaba. Así que cuando una nación sufre, hermano, eso va a ser una bendición. Cuando la iglesia sufre, eso va a ser una bendición. Cuando el creyente sufre, eso va a ser una bendición. Al menos que el sufrimiento sea que se metió a robar en una tierra. Seguramente eso no va a resultar, no va a aprovechar el Evangelio total. El progreso del Evangelio, Pablo aquí está mostrando que él se entrega o se entregaba con tanta diligencia a servir a Dios que me podía decir esto. Porque digamos, podía decir esto que está en Hechos. Hechos 20,
24, donde es fácil decirlo, hermano, pero Pablo lo estaba diciendo porque lo vivía. Miren, vamos a leer desde el 22. 20:22. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Voy a tener aquí. Y míreme aquí, hermano, es una pregunta. ¿Qué esperaba Pablo en cada lugar donde iba? Buenas ofrendas, buenos hoteles, aplausos, fotos. ¿Qué esperaba? Mire qué esperaba. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Entonces, tal vez algunos de ustedes se recuerdan que en ese movimiento oscuro, cuando nosotros fuimos una iglesia del movimiento apostólico, vinieron supuestos profetas. Pero no se me olvida aquel profeta o pseudo profeta que empezó a profetizarle a cada uno. Y me recuerdo que le dijo a un hermano: tú predicarás en la cárcel el evangelio. Ese hombre al que ese pseudo profeta le dijo eso, aquí en Dallas, mató a su esposa y la tiró al río Nilo. Salió en los canales. Y ese señor, converso, se huyó para su. No sé para dónde, pero era esa persona. Ese no puede ser un sufrimiento. A él le dijeron una cosa, el otro falso profeta le dijo mentiras, pero aunque ese hombre estuviera en la cárcel no podía predicar el evangelio. Tiene una deuda pendiente y ni siquiera está en la cárcel. Pero aquí Pablo no está esperando a que un profeta le diga algo. El Espíritu Santo está diciendo a Pablo lo que le espera. En cada ciudad diciendo que me esperan cadenas de aflicciones. Imagínense que usted una su profecía así. Lo que se espera en los próximos 40 años de matrimonio es un sufrimiento. Y está usted un día antes de casarse. ¿Qué hace? Pero de todas maneras, para eso no se necesita una profecía. Eso va a ser real. ¿Sabe por qué? Porque cuando se casan dos en esta tierra, se casan dos ¿qué? No, pero yo soy menos pecador que él, va a decir. No, usted lo que es autoengañar. Pero el tema no es matrimonio. Entonces, Pablo está hablando de esto. El progreso del Evangelio, sabía Pablo todo lo que le iba a pasar. Pero él dice en el 24, pero en ninguna manera que alguien le quería leer, estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Pero ese ministerio no era solo para Pablo, sino que para toda la iglesia de que de dar testimonio del Evangelio, de dos maneras: la manera en que vive y, por supuesto, si usted no habla del Evangelio, ¿cómo la gente va? El progreso no solo describe el avance, sino la superación de los obstáculos. El progreso no solo define el avance del Evangelio, sino superar los obstáculos con valentía, con oración. El verbo aquí relacionado se emplea para referirse, escuche esto, a un grupo de exploradores militares que se abren paso entre la densa selva y la maleza y que avanzan con rectitud y gran esfuerzo. ¿Qué está diciendo? El mensaje más difícil de comunicar, ¿sabe cuál es? El Evangelio. Y el primer obstáculo que se encuentra para predicar el Evangelio es su corazón y mi corazón. Entonces la oposición forma parte
de ese progreso que la iglesia debe avanzar y tener. Pero ¿cómo se convertirá si no tiene que predicar? Pero ¿cómo irá si no hay que predicar? ¿Y cómo predicará si no hay que predicar? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los envíe? Pero usted hace creyente y ha enviado. Usted nació no fue enviado. Así que Pablo conocía muy bien eso, porque luchaba contra él. Hay una oposición pagana. Él tenía una oposición pagana en Roma. Lo había sometido a un cautiverio de los ángeles. Ahora, eso es interesante. Durante estos años, Pablo, igual que John, no se sometió. Es decir, él no quebró ninguna ley, pero lo que no pudo hacer Roma era callar. Y en su texto más adelante lo va a decir. Así que Pablo, en lugar de quejarse, Pablo, ¿qué hacía? Se gozaba. Recuérdense que uno de los temas principales de Filipenses es el gozo. Y Pablo aquí está mostrando ese carácter, esa madurez, pero él está en cadenas con gozo. Hermano, por favor, no se hunda en el sufrimiento. Al contrario, gócese en el sufrimiento. Y esa es una actitud de un nacido. Bien, la enfermedad. Por eso es que él dice, lejos está de mí lamentarse. Es decir, estarse quejando, sentirse que él es inocente, sentirse que por qué él está haciendo lo que está haciendo. El progreso del Evangelio permeaba su corazón. Y un incalculable número de santos han vivido de esa manera, han muerto por causa del Evangelio. Y lo podemos leer en las Escrituras. Desde Job, Esther, Jeremías, Isaías. ¿Y quiénes eran sus adversarios? Los falsos. Muchas veces el propio. Y tú, amado hermano, estás viviendo por causa de nada. ¿Hace cuánto tiempo que no sufres? Que no te humillan por compartir el Evangelio. ¿Sufres por la causa de Cristo? ¿Te gozas en medio de esas injusticias que vienen a tu vida por la causa de Cristo? ¿Te gozas? ¿Estás fortalecido, por decirlo de otra manera, cuando te calumnian, cuando mienten alrededor de ti, cuando se quejan de esto? ¿O realmente no te pasa porque tú tienes que quedar bien con todo? Yo tengo una pregunta. ¿Dios tiene enemigos? Por supuesto. ¿Y por eso está mal Dios? Si tú dices que no tienes enemigos, tú eres más grande que Dios. Por eso no lo cree nadie. O tú eres simplemente uno de los miles y miles de evangélicos que nunca, o que están arrinchados. Eso no nos lleva a este segundo elemento. El primero, el elemento de este primer punto, tenemos tres indicativos, dos indicativos de Pablo: el sufrimiento y el dolor. Pero el sufrimiento tiene tres aspectos. El primero es sufriendo por la causa de la fe. Está en el versículo 12. Y el segundo es el progreso del Evangelio fuera de la iglesia. Versículo 13. El 12 es el sufrimiento de un creyente por causa del Evangelio. Y el segundo es el progreso del Evangelio por causa del sufrimiento fuera de la iglesia. Y te leo el texto. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. ¿Qué pasó con John Wickham en esa cárcel de Medellín? Que toda la ciudad
venía a escucharlo predicar. Y cuando se dieron cuenta la iglesia evangélica, lo que estaba pasando, ordenaron que él estuviera metido en una cárcel. ¿Y qué hizo él en esa cárcel? Empezó a escribir. Y escribió el progreso del peregrino. ¿Quiénes no han leído ese libro? Lean. Es hermoso. Yo lo leí cuando tenía como 16 años, pero eso era que lo vuelvo a leer. Ahora Pablo dice: de tal manera que mis visiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia, de ese adjetivo, en toda la guardia pretoriana y de todos los demás. Enseguida Pablo fija su atención a dos logros importantes. El primero es, que es el primer elemento de esto, creo que es el primer punto del progreso, que es el segundo elemento, hacia el progreso del Evangelio fuera de la iglesia. Y el segundo en 14, el progreso del Evangelio dentro de la iglesia. Entonces veamos el progreso de la iglesia, del Evangelio dentro de la iglesia. Primero, Pablo se gozaba en sus prisiones. ¿Por qué razón? Prisiones porque se han hecho patentes, se han hecho conocidas en todo el pequeño. Es decir, Cristo estaba siendo conocido por todos los soldados de Roma que pertenecían a este territorio. Los soldados, se puede decir que Roma lo tenía en diferentes lugares protegiendo. Pero llegó un momento en que uno de los emperadores trajo 10,000 soldados para proteger Roma. Y ahí es donde está Pablo. Porque entonces Pablo llega a estar encarcelado. Y al estar encarcelado, él estaba atado, como ahora cuando encarcelan a alguien le ponen unas, ¿cómo se llama? Esposas. Algunas de 45 centímetros. La de Pablo era más larga. Pero a él, eso tenía una en la mano y la otra estaba atada al soldado. Así que Pablo fue para dormir. Ahí estaba el soldado. Para ir al baño, ahí estaba el soldado. Para acompañarse, ahí estaba el soldado. Pero sobre todas las cosas, él predicaba a ese soldado. Y llegó el momento en que los soldados conocían quién era Pablo y sabían que era inocente. Pero entonces Pablo lo que está diciendo es que eso que está pasando, él estaba de evangelizar y mucha gente llega a visitarlo y porque le permiten entrar a una casa, pero cuando está en esa casa por 2 años, ahí está soldado. Pablo está comiendo y Pablo está con la gente y él está predicando el evangelio y muchos soldados se convierten. Esto, ¿sabe qué hace? Nos arrencona, nos avergüenza. Porque siempre andamos diciendo: no puedo evangelizar, porque tengo que trabajar, porque tengo que dormir, porque tengo que comer, porque soy el presidente de Estados Unidos. Por favor, hermano, estamos pecando nosotros por no proclamar el evangelio. Le decía yo hoy a los varones: ¿tienen una lista ustedes de gente por la cual vayan a evangelizar? Y la respuesta es obvia: no. Estamos desobedeciendo. Aquí está Pablo. Usted no está preso, hermano, por favor. Ya quítese las excusas de que yo no puedo. Y aquí solo hay dos cosas: o usted está totalmente equivocado, o Dios está totalmente equivocado. ¿Quién cree que se equivoca? Nosotros. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que ni siquiera podamos predicar el evangelio a aquellos que desde nuestro hogar son inconversos! ¡Qué vergüenza! Es que Pablo, ¿qué estaba haciendo? Sujetos a una carga. Hechos 28. Vaya conmigo a Hechos 28. Para que vean que esto no lo saqué yo del Atlas. No, aquí está en Hechos. Pablo nos lo cuenta. El Espíritu Santo lo fue impreso para que usted y yo, cuando leyéramos eso, nos recordemos que no tenemos excusa. Hechos 28. ¿Lo tiene ahí? Dice Hechos 28:20: por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de Israel llevo esta cadena. ¿Qué cadena? La
cadena que lo ataba a quién, al soldado. ¿Queda claro? Por eso en Efesios 6:20 habla de ser un embajador en cadenas. Hoy algunos son embajadores en cadenas porque tienen una par de cadenas aquí, otras aquí. Él estaba preso, hermano. Pero ¿qué estaba haciendo? Estaba predicando el evangelio. Lo que está diciendo Pablo, al prisionero no se le quitaba la cadena mientras estuviera bajo custodia. Y Pablo duró en Hechos 2 años bajo custodia. Así que durante 2 años hizo predicar el evangelio. Estuvo encadenado, hermano, por varios soldados. Probablemente fueron docenas de soldados diferentes que estuvieron designados para vigilarlos, convirtiéndose así, hermano Pablo, en un cautivo público, porque lo iba a conocer todo en Petón. ¿De cuántos soldados estamos hablando? De 10,000. Así que aquí estamos viendo un hombre fiel a Cristo. Y por eso él dice, patente en todo el pretorio y a todos los demás. Para leérselo completo el texto. Se lo leo aquí. Miren, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto ha redundado mi mayor progreso, ha redundado en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias a toda la guardia pretoriana y a todos los demás, es decir, no solo a todos los soldados, sino a los familiares de los soldados, a los amigos de los soldados. Y por eso él, cuando saluda y los manda, dice, saluda al que está. Vea la soberanía de Dios. Vea la soberanía de Dios. Pablo dice que los fieles creyentes estaban orando por él y lo dejó. ¿De qué manera? Solo lo dejó con vida, con salud, para que siguiera. Así que ahí está Pablo. Ahí es donde él menciona este saludo. Incluso esa gente de todos los soldados estaban repartidos en lugares estratégicos. Más adelante, los emperadores aumentaron. Miren, acompáñenme ahí mismo en Filipenses 4:22. Y con esto empezamos a terminar este segundo elemento que estamos hablando. Filipenses le dije 4:22. Veamos desde el 21. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente a los de la casa de César. ¿Cómo llegó a César? O a la casa de César. Predicándole aquí. A un soldado que después estuvo cuidando la casa de César. Hermanos amados, nosotros solo excusas somos. Cada día tenemos 1000 excusas por las cuales no se proclama. Debe haber un proceso de evangelio, un progreso de evangelio. Individualmente, claro. Me refiero a un progreso a la hora de estar proclamando el evangelio. Hermano, yo sé que estás aquí escuchando. Pero quiero ser enfático en esto. Estás compartiendo el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué te da miedo compartir el único mensaje necesario en toda la historia de la humanidad? ¿Sabe qué te enfrenta a ti y a mí a esta realidad, la muerte? Los jóvenes piensan que la muerte nos acerca a él.
Y los viejos piensan que, como estamos saludables, la muerte nos hace. Uno no muere por viejo, ni muere por enfermo. Uno muere porque Dios ha tabulado hasta el último segundo. Yo quisiera hacer, que ustedes me entiendan a mí, pero como no es mi voluntad, puede ser que yo los entienda a todos ustedes. No literalmente, pero al hecho. Entonces, sin lugar a dudas, fue a través de hombres que pertenecían, que estaban como soldados, que llevaron este evangelio. Y eso nos lleva a nuestro último elemento del primer punto. Recuerda que estamos hablando de sufrimiento. Y a la verdad del sufrimiento, estamos hablando que Pablo tuvo ese progreso en el evangelio por su testimonio. Y luego ese progreso del evangelio llevó a un progreso fuera de la iglesia. Y nuestro último elemento, el tercero, es el progreso del evangelio dentro de la iglesia. Versículo 14. Y dice el versículo 14 que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis visiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. ¿Saben qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que cuando alguien empieza a evangelizar, las noticias van a ser obvias y todos los demás van a empezar a dar valor. ¿Para qué? Yo insisto, estamos hablando del tema del mensaje más importante de esto. La razón por la que Dios envió a su Hijo. ¿Y tú qué estás ahí sentado haciendo? ¿Lo estás escuchando? ¿O has ido? Ahorita estás pensando, ¿quién habrá ganado Barcelona? Estás aquí, hermano, estás escuchando. Glorificar a Dios es estar escuchando el mensaje del Evangelio cuando estamos predicando. Y cuando hay que leer la Biblia, tus ojos tienen que estar en la Biblia. Y cuando no está leyendo la Biblia, tus oídos tienen que estar en el mensaje del Evangelio. ¿Estás entendiendo que estamos hablando del mensaje más importante que hay? Y que el testimonio de Pablo al estar preso y predicando el Evangelio, que hacía que la iglesia agarrara valor. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir un día, cercano o lejano. La pregunta es, si te mueres hoy, ¿dónde despertas? Seguramente despertarás día si no crees en Cristo. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de mucha gente, ¿no? Que tal vez la mayoría no lo logran entender? Es que hay cientos de falsas iglesias evangélicas predicando un mensaje que no es de orden. ¿Y sabes cuál es el problema? Porque este es macro, pero el micro es que te enseñaron a un confesionismo vacío. Es decir, que tú confieses Romanos 10:10 y por eso ya eres cristiano. Pero es una mentira diabólica. Tú no eres cristiano porque dices que eres cristiano. Un cristiano es cristiano porque Dios agarró a ese hombre y cambió su corazón pecaminoso por un corazón santo. Y ahora ese hombre que ama. Yo soy cristiano. Ya deberías estar harto de estar confesando algo que tus frutos no lo muestran. Y están los otros que dicen, no, yo soy nacido de nuevo. Qué lamentable. Porque si se habla de decir que no eres nacido de nuevo, tienes un conocimiento de las Escrituras. Pero qué lamentable que no puedas tirarte de rodillas al Señor todos los días y decirle, ayúdame, Señor, porque ahora entiendo que yo no he nacido de nuevo y no puedo hacer nada por mí, porque no podemos hacer nada por mí. Progreso del Evangelio. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para la palabra, para hablar la palabra de Dios. ¿Qué pasa con la mayoría de personas?
pareciera que son un completo desastre. ¿Por qué razón? Porque están llenos y no quieren predicar el Evangelio. La fiel perseverancia de Pablo a predicar el Evangelio que hizo provocó ese valor, ese ánimo, la valentía y la fidelidad del apóstol Jesús finalmente alentó a la mayoría de sus hermanos, tanto en Roma como en otros lugares, cobrando ánimo en el Señor, o cobrando ánimo en el Señor con sus prisiones y a través de muchas más palabras. Su influencia era penetrante. Un hombre que en la cárcel pudo haber dicho, hermanos, oren por eso. Ya no aguanto esta situación. Sin embargo, su influencia fue penetrante porque lo hacía con gozo. Tenía una madurez espiritual tal, hermano, que entendía que para eso había sido llamado. ¿Por qué esta generación le tiene tanto miedo al sufrimiento? ¿O por qué son tan débiles? ¿Sabe cómo se le conoce a esta generación? La generación de cristal. Esa generación que nació por ahí por los años 1992, 90, la generación de cristal. Por todo se deshacen, por todo se derriban, por todo lloran. Pero un creyente no es una generación de cristal. Un creyente es un hombre con la fortaleza de Dios. Porque ¿qué es el gozo? El gozo del Señor es que vivo. El gozo no es no llorar. El gozo es llorar fortalecido. O de llorar y recibir. Porque Dios te ha ganado para que seas un mismo. Claro, la cárcel, ¿qué causa? Perturbación, incomodidad, difamación, crítica, hambre. Porque uno cuando lee que Pablo está preso, uno no se recuerda o no tiene el contexto de que antes no daban comida en las cárceles, sino que los presos comían porque sus familiares les llevaban productos y si no tenían comida, morían de hambre. Así que lo que no pensamos es cómo hacía Pablo. Algunas veces pasó hambre, él dijo, yo sé estar, sé tener hambre como estar. Así que Pablo está hablando sobre esto. El discernimiento fue prohibido durante mucho tiempo. Miren lo que hace sufrimiento. Miren lo que hace sufrimiento. Siempre, incluso hoy, es parte, está restringido. A pesar de eso, según fuentes muy confiables, hay millones de cristianos en esa generación, millones en la iglesia. Por el contrario, de este lado del mundo occidental, la capacidad de influir a la iglesia sin hablar del tamaño ha ido. No como tengo una iglesia de 40,000 miembros, definitivamente que llama somos la iglesia de Cristo. Bueno, la iglesia musulmana es la más grande, mucho más grande que la iglesia católica, es la que más crece, y eso no la hace la iglesia de Cristo. De hecho, los sufrimientos de Pablo excedían o exceden la comprensión a la mayoría. ¿Quieres sufrir, hermano? ¿La respuesta normal cuál es? No. En este país no se sufre por predicar el Evangelio, pero estamos acercando a eso. Ahora, si no predicas el Evangelio, cuando hay sufrimiento, ¿hace cuánto tiempo que no compartes el Evangelio? ¿Cuál es la respuesta de muchos? Hermano, no tengo tiempo. Es que mire, yo trabajo de lunes a sábado. Entonces aquí alguien está equivocado, Dios o tú.
¿Quién te da la salud? ¿Cómo sabes que mañana vas a estar vivo? Entonces, estás viviendo por gracia. Desde que naciste, somos hombres y mujeres que vivimos por gracia. Así que es todo lo a Dios. Y si Dios te manda a proclamar el Evangelio, ¿tú qué tienes que hacer? Obedecer. Deja de dejarte engañar. Hermanos, que yo tengo que hacer eso, tengo que hacer aquello. ¿Cómo estás viviendo, hermano? ¿En pos del proceso del Evangelio? ¿O eres parte de los miles que están admitiendo? Te recuerdo algo para que lo tengas presente y no pase por alto esto que te voy a decir. En este texto hay dos indicativos que te enseñan a crecer en esa madurez. Es decir, que te enseñan a crecer en ese gozo. El primer punto es el sufrimiento y el segundo es el dolor. Pero nosotros solo ya estoy concluyendo, solo estamos viendo el versículo 12 al 14. Y en ese sufrimiento hay tres elementos que sobresalen. El primero es el sufrimiento por la causa del Evangelio. Y el segundo es el progreso del Evangelio fuera de la iglesia. Y el tercero, me parece tal vez el más necesario en esta época, es el progreso del Evangelio dentro de la iglesia. Es decir, que nos animemos los unos a los otros, que nos exhortemos los unos a los otros. ¿A qué? A predicar el mensaje del Evangelio. Cuando yo no sé a quién le predico, bueno, como le diría Espurgeon a aquella mujer que te contaron que llegó y le dijo, después de que le vino un mensaje como este, como mejor que este, y le dice, pero pastor, no me dijo, el más pequeño tiene 10 meses y el más grande 11, ¿te imaginas? ¿Cómo podemos realizar? Entonces, le dice, ¿quién te lleva la leche? La leche. ¿Quién te lleva el pan? El pan también. ¿Quién te da la tortilla? El tortillero. Ya pasó. ¿Qué estaba haciendo? Por favor, no vaya a agarrar su celular hoy y vaya a empezar a revisar por el Evangelio por eso. Así que Pablo estaba ahí con esa influencia penetrante de grandes proporciones. No solo a algunos creyentes, sino a la mayoría de los hermanos que le recibieron aliento gracias a sus prisiones. Eso Pablo nos está diciendo. Así que es importante entender. Tenemos que terminar en tantas cosas que decimos. Solo te recuerdo la vida de Dios. Que se va a callar. ¿Quién lo quiso callar? La iglesia no quiso callar. De hecho, esa iglesia americana mandó a matar a decenas de pastores porque creyeron que de esa manera se iban a callar. Y como no pudieron callar nunca, los expulsaron. ¿Y sabe para dónde se vinieron? Para Estados Unidos. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a hacer eso? Vas a crecer en tu gozo, que es un crecimiento espiritual, predicando. Esta mañana me levanté muy cansado, sumamente cansado, como no siempre lo puse a estudiar, entonces, no sé, 1 hora y media, 2 horas, 21 horas. Llegó la 1 y tenía mi cuerpo el deseo de decir, me gustaría llegar a la iglesia centralmente y predicar. Imagino que a los que fueron a la conferencia se sentía un poco así, o también yo por la edad. Pero nada de eso no puede tener. Imagínense el texto que me tocaba.
Mis amados hermanos, sufren por el progreso del Evangelio. Mis queridos hermanos, sufren por el progreso del Evangelio fuera de la iglesia y dentro.